Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a esta sesión ordinaria del miércoles 15 de marzo de este 2023. Tenemos hoy un programa con un trabajo de ingreso y con un simposio. Vamos a iniciar, como siempre lo hacemos habitualmente en la Academia Nacional de Medicina, con el trabajo de ingreso, el cual se titula Valor predictivo de la acantosis nigricans para la diabetes mellitus gestacional, un estudio de corte prospectivo del doctor Gerardo González González. Adelante, doctor González, muy bienvenido a la Academia Nacional de Medicina. Gracias, doctor Fajardo. Buenas tardes a todas y a todos. El trabajo que voy a presentar, como ya lo señaló el doctor, es el valor predictivo de la acantosis nigricans en la diabetes mellitus gestacional. Nuestra pregunta específica para este proyecto fue ¿cuál es la precisión diagnóstica de la acantosis nigricans en el diagnóstico de diabetes gestacional? Evaluamos precisión diagnóstica. Como seguramente todos ustedes saben, la diabetes mellitus gestacional es un padecimiento común en el embarazo, afectando alrededor de 1 de cada 6 embarazos en nuestro país. Se habla de una prevalencia que va de un 12 a un 16%, dependiendo la metodología diagnóstica que se utilice. Sin embargo, a nivel mundial se habla de un rango desde 2.5% hasta 37%. La importancia de la diabetes gestacional fundamentalmente es que ésta tiene un impacto en morbilidad y en mortalidad sobre el producto y sobre la mamá. A pesar de un gran número de investigaciones, sigue siendo un problema los criterios diagnósticos para esta enfermedad y por consecuencia los dos principales retos son que haya un método diagnóstico universalmente aceptado y dos, el diagnóstico temprano. Hasta el día de hoy el diagnóstico se establece en la semana 24-28 del embarazo, a 10-12 semanas de terminar el embarazo, lo cual da una pobre posibilidad de una intervención que puede tener un impacto importante sobre el desenlace obstétrico y fetal o del producto. Por consecuencia, la intención es buscar un marcador o biomarcador simple, sencillo, que pueda detectar mujeres en alto o en bajo riesgo de desarrollar este padecimiento con el propósito de bajar costos y de tener un impacto sobre mortalidad y morbilidad, como ya les mencionaba. Se han propuesto una gran cantidad. Estos son algunos de los biomarcadores que se han propuesto y tenemos biomarcadores glucémicos en donde se ha propuesto la glucosa en ayuno, la glucosa postprandial, hemoglobina glucosilada, marcadores inflamatorios, de adipocinas, placentarios y de resistencia a la insulina. Y en resistencia a la insulina se ha hablado de propiamente niveles de insulina plasmática basal, de la hormona fijadora de hormonas sexuales o SHBG y también de la acantosis nigricans. Para aquellos que pudieran estar no muy familiarizados con lo que es la acantosis nigricans, es un marcador clínico cutáneo que expresa hiperinsulinemia crónica compensatoria habitualmente a resistencia a la insulina. Está presente en alrededor de 50% de los jóvenes en un estudio que hicimos en cerca de 1,000 estudiantes de medicina de primero, segundo y tercer año, entre 17 y 20 años, en la región noreste de México, en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. Y en otro estudio que hicimos en una clínica de niño sano, y esto es sumamente interesante, encontramos que hasta un 22% de los niños que atendían o atienden a una clínica de niño sano tienen acantosis nigricans. Eso significa que tienen resistencia a la insulina y que tienen hiperinsulinemia compensatoria. Para aquellos que quisieran, la acantosis puede ocurrir en muchos sitios, puede ocurrir en cuello, en axila, en codos, en ombligo, en muchas partes de nuestro cuerpo, pero el sitio de una mayor prevalencia son los nudillos o las articulaciones de metacarpofalángicas en las manos. Hace alrededor de unos 5 o 6 años publicamos el primer trabajo en donde demostramos que ese es el sitio de mayor prevalencia, como ya les comentaba anteriormente, y resurgimos el valor clínico que tiene un signo sencillo que basta con simplemente identificarlo visualmente
en nuestros pacientes y que ya nos alerta sobre la presencia de resistencia a la insulina. Años después, un par de años después, sacamos un trabajo en donde evaluamos cómo la acantosis nigricans está presente independientemente del índice de masa corporal. Y aunque podemos encontrarla más claramente en personas muy obesas, también las encontramos en personas con sobrepeso y en personas con peso normal, lo cual significa que es un marcador clínico que puede potenciarse con el índice de masa corporal alto, pero no es exclusivo o una manifestación coadyuvante de la obesidad. Lo evaluamos así como lo evaluamos en niños de menos de 3 años de edad en una clínica de niños sano, encontrando un 22% de prevalencia, también en adultos prediabéticos normales al momento del diagnóstico de diabetes y 5 años después de tener diabetes, y encontramos que sigue existiendo todavía hasta ese momento una alta prevalencia de hiperinsulinemia compensatoria expresada a través de resistencia a la insulina. Sin embargo, sabemos perfectamente cómo en la medida que se va perdiendo la reserva pancreática funcional y que se pierde por consecuencia esta hiperinsulinemia, desaparece la acantosis nigricans. En esta diapositiva podemos ver nosotros el trabajo que presentamos en la Clínica de Niños Sano, como a los 3 años ya podemos predeterminar, y esto lo hemos ido siguiendo a lo largo del tiempo en una cohorte, cómo son niños que empiezan a desarrollar obesidad desde etapas más tempranas o muy tempranas en la vida. Y bueno, esto es lo que vemos, lo mismo que vemos en los adultos, más atenuado. Vemos cómo las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales, sobre todo, están hiperpigmentadas. No existe hasta la actualidad más que un solo trabajo con una serie de problemas metodológicos en donde se ha pretendido evaluar la importancia o la capacidad de que la acantosis nigricans pueda predecir la presencia de diabetes gestacional. Este trabajo en cerca de 170 mujeres embarazadas no pudo demostrar la asociación de diabetes mellitus gestacional con acantosis nigricans. Varios problemas, evaluaron solamente el cuello. 2, utilizaron diferentes métodos diagnósticos para diabetes gestacional en su población de pacientes, y el único desenlace que siguieron fue preeclampsia, cuando sabemos que hay más de 15 desenlaces que se deben ir ligados. Por consecuencia, hoy seguíamos sin tener un estudio que evaluara la posibilidad de que este marcador sencillo, barato, accesible, pudiera predeterminar en forma oportuna y desde el primer trimestre el que un paciente tiene o va a desarrollar diabetes gestacional, que fue nuestro objetivo primario de este estudio. Y vale la pena resaltar que pretendíamos no irnos de la semana 24-28, donde ahorita se hace la curva de tolerancia a la glucosa de 75 gramos, sino desde la semana 12, ver a través de la exploración física de cuello, axila, codos y nudillos, poder predeterminar el riesgo de llegar a desarrollar diabetes mellitus gestacional. Es un estudio, es una cohorte, como ya lo señalaron, es un estudio observacional, longitudinal, prospectivo y comparativo en 205 mujeres, todas ellas adultos con un embarazo único en el primer trimestre del embarazo, antes de la semana 12. El cálculo de tamaño de muestra nos reveló que debería ser una población de al menos 109 pacientes. Sin embargo, elevamos la muestra hasta 205 y lo que hicimos fue evaluar, hacer la historia clínica, hacer la evaluación antropométrica, evaluar acantosis en los diferentes sitios y hacer una curva de tolerancia a la glucosa con 75 gramos en un solo paso a la semana 12 y lo mismo repetirlo a la semana 24 en el embarazo de esa paciente. La interpretación de la acantosis en los diferentes sitios examinados se hizo por 2 evaluadores cegados, independientes, y en caso de que hubiera alguna controversia, hubo una tercera persona que definió el diagnóstico final de presencia o ausencia de acantosis. Los desenlaces que se evaluaron fueron todos estos, no nada más preeclampsia. Y en los resultados, ¿qué podemos encontrar?
Pudimos encontrar que, como era de esperar, la población con acantosis nigricans tenía un peso significativamente más alto, como lo pueden observar en la diapositiva, cerca de 10 kilos más en promedio a lo que tenían nuestros controles sin acantosis. Y también, como era de esperar, encontramos un índice de masa corporal más alto, y también porcentajes de índice de masa corporal normal, sobrepeso y obesidad. También, como es de esperar, encontramos incrementos en valores de insulina, de triglicéridos, índices de HOMA y algo que hemos estado trabajando en los últimos años, que es el índice triglicéridos-glucosa, que es un excelente predictor poco difundido de la presencia de resistencia a la insulina. Y bueno, en este tiempo tan breve les puedo decir que la prevalencia de diabetes gestacional en este grupo de 205 pacientes fue de 16%, y de todos los indicadores de precisión diagnóstica, el único que pudo demostrar ser muy valioso fue el valor predictivo negativo, de tal forma que podemos concluir de nuestro trabajo que la ausencia de acantosis nigricans en los nudillos identifica una población de un muy bajo riesgo de desarrollar diabetes gestacional, bajo un signo sencillo, accesible, que lo podemos hacer en cualquier parte de nuestro país, lo podemos hacer en cualquier parte sin necesidad de curvas de tolerancia a la glucosa o mediciones de algunos otros parámetros. Sería muy interesante en un estudio posterior agregarle a este modelo algunos otros indicadores clínicos o bioquímicos que aumenten su valor predictivo negativo y que de tal forma podamos seleccionar mejor aquella población de bajo riesgo de desarrollar diabetes gestacional y quitarnos todo ese núcleo de población de ser evaluada. También sería muy interesante hacer estudios obviamente de análisis económicos, el impacto que tendría el quitar toda esta población y desde luego evaluar desenlaces en esta población bajo el predictor de acantosis nigricans. Muchas gracias a todos, agradezco a la Academia Nacional de Medicina por el espacio, agradezco a mi universidad, la Universidad Autónoma de Nuevo León, y el Servicio de Endocrinología de mi hospital universitario. Muchas gracias.